Bueno, hoy entonces vamos a dar comienzo al contenido del segundo parcial, que son los métodos numéricos. Van a ver que el contenido este es muy diferente al que vimos en la primera etapa. Lo que vamos a ver ahora es todo análisis numéricos, o sea que vamos a ver números y cálculo de números en todos los métodos. Miren, acá empieza la actividad 5. Lo voy a abrir, en donde es, digamos que tenemos como material de estudio un PowerPoint, que es esta clase de sistema de ecuaciones lineales y de mínimos cuadrados. Ese mismo PowerPoint está explicado en una sucesión de 3 videos, es en 2 videos, que son estos videos que están acá, los explicó la profesora Santillán de manera muy detallada. Hoy vamos a hacer un repaso, digamos, de todos esos contenidos, pero ahí lo vuelven a tener también explicado por la profe en los videos. Acá tienen la segunda parte en este otro video. Y después hay otra presentación para la resolución, o sea, para la parte práctica de tanto de sistemas de ecuaciones lineales como mínimos cuadrados, que está en este otro video explicado también. Además de todo lo que son las guías de ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, les quería mostrar que tienen disponibles esos videos explicativos al margen de los PowerPoint que los vamos a ver ahora más o menos en detalle. O sea, los 2 primeros videos hacen referencia al PowerPoint, que es este. Voy a abrir un poquito este archivo. Estos son copias de un apunte. Básicamente para mostrarles acá, usando estos gráficos que ya están disponibles aquí, un poco el panorama general de la primera parte de la clase de hoy, que son los sistemas de ecuaciones lineales. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones lineales, ¿se acuerdan cómo podríamos definirlos? Cuando tenemos un conjunto de ecuaciones lineales son las que tienen la forma de un polinomio de grado 1. Exactamente, o sea, todas las variables o las incógnitas, por ejemplo, acá son 2 nada más, x e y, tienen exponente 1 multiplicado por constantes. Y, por ejemplo, en una ecuación como esta, de 2 incógnitas, vamos a encontrar que la igualdad se satisface para una infinita cantidad de pares ordenados. Todos ellos, si uno los representa en un plano cartesiano, van a ser los pares ordenados que caen sobre una de estas rectas, porque esto básicamente es una función lineal. Y por ejemplo, la otra ecuación está representada en el plano cartesiano por la otra recta. Y cuando nosotros armamos un sistema, lo que buscamos es la solución conjunta, es decir, simultánea de todas estas ecuaciones. Y por eso es que en el caso de la representación gráfica que tenemos aquí, el punto de intersección marcaría en el único par ordenado en el cual se satisfacen las dos igualdades de manera simultánea. Y ese tipo de sistema es el que se conoce como compatible determinado, o sea, cuando hay solución única. ¿Se acuerdan de eso? Eso de álgebra. Estos sistemas tenían su forma matricial, ahora lo vamos a ver más en detalle en el PowerPoint. O sea, esto que está expresado como ecuaciones se puede expresar como una matriz con los coeficientes que multiplica un vector con las incógnitas y que igualamos a un vector con los términos independientes. Entonces, para que exista este sistema compatible determinado, ¿cuál era la condición? ¿Se acuerdan? El rango de matriz principal sea igual al rango de la ampliada. Bueno, ¿y cómo tienen que ser entonces las ecuaciones entre sí? Linealmente independientes. Exactamente. Por eso, por ejemplo, un sistema como este que está acá, si ustedes se fijan, están escribiendo 2 veces la misma ecuación, porque
porque todos los coeficientes de arriba son el doble de los coeficientes de abajo. O sea, si uno hace una representación gráfica, está haciendo la misma recta, con lo cual la cantidad de soluciones que tiene el sistema es infinita. Entonces, ese es un sistema que se llama compatible, pero indeterminado. Y en el caso de abajo, la matriz de coeficientes también es linealmente dependiente, no así el vector de términos independientes. O sea, estos son el doble de estos, pero este no. Entonces, las funciones lineales, en este caso gráficamente, son paralelas, porque tienen las mismas pendientes, pero no tienen la misma ordenada al origen. Entonces, cuando son paralelas no hay solución y el sistema se denomina incompatible. Ambos casos, estos que están acá, tienen la característica que en la matriz de coeficientes, las filas son linealmente dependientes unas de otras, o que el determinante en la matriz de coeficientes no da cero y la matriz es lo que se llama una matriz singular. Por lo tanto, cuando vayamos a resolver estos sistemas, nosotros vamos a tener que siempre estar seguros de manejarnos acá, para que exista una solución única, que el sistema sea de tipo compatible determinado. Acá muestro, pues se muestra otro tipo de sistema, pero esto, digamos, que se llama mal condicionado, no es una clasificación adicional, sino que en realidad se trata de sistemas tales como las compatibles determinados, que tienen una cierta particularidad, y es que en realidad, por ejemplo, cuando son dos ecuaciones como acá, la representación gráfica de las rectas son dependientes muy parecidas. O sea que es como que en el gráfico uno lo ve como difuso a el punto de intersección. Eso, numéricamente hablando en la resolución de los sistemas, se llama sistemas mal condicionados, en el sentido de que cuando uno introduce una pequeña modificación en los datos, los valores de la solución cambian de manera muy abrupta. Por ejemplo, acá, si ustedes tuviesen el sistema tal cual está planteado acá, la solución es x igual a 1 y igual a 1. ¿Ven? 1 y 1 tienen 7 más 5, 12, 10 más 7, 17. Si ustedes modificaran solo un poco en los parámetros del vector de término independiente y en vez de 12, tomamos 12, 0,75, y en vez de 17, 16, 16.905, vean que hay la solución de 1 a 1 pasa a 241, 0. O sea, bastante diferente, ha variado más del 100%. Esos son cuestiones ya de tipo de errores que se pueden presentar en los procesos a partir de, por ejemplo, datos que pueden surgir de mediciones y ya traen errores inherentes, o pueden a partir de errores de redondeo o errores dentro de los procesos numéricos que son inevitables y que se pueden amplificar de manera de medida si tenemos este tipo de sistemas. Vamos a ver ahora que los métodos numéricos, algunos son más aptos para tratar sistemas mal condicionados que otros. Vamos a volver. Vamos a ir directamente al PowerPoint. O sea, lo que vamos a ir a este PowerPoint que dice 1 clase de sistema ecuaciones lineales y mínimos cuadrados. Yo ya lo tengo abierto acá. Voy a poner en modo presentación. Bueno, acá en este PowerPoint van a ver una primera lámina haciendo referencia un poco a la idea general en estos métodos numéricos, que es la de, digamos, tratar de resolver problemas enmarcados, digamos, dentro de nuestra realidad a través de su representación en un modelo matemático. Un modelo matemático que habrá que resolver con herramientas. En este caso vamos a usar las herramientas del cálculo numérico, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. Vamos a ver, obviamente, en estas tres unidades, los métodos
métodos más básicos y digamos que hemos considerado más importantes como para iniciarse en estos procesos por cuestiones, digamos, de tiempo y de limitaciones que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, y normalmente estos modelos cuando se resuelven arrojan resultados que habrá que cotejar en la realidad o con los de la realidad para ver si se pueden ajustar mejor a los resultados esperados. Y bueno, este es un poco el proceso que ocurre en la resolución de problemas de este tipo. Hoy vamos a empezar a ver primero sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales son los que acabamos de hacer referencia. En general, no resuelven modelos de manera directa. Hay algunos problemas que son representados por ecuaciones lineales, pero sí son parte de procesos más complejos en los cuales siempre se llega a puntos en donde es necesario resolver sistemas de ecuaciones lineales. O sea, los sistemas matriciales, como ustedes ya lo vieron en álgebra. Acá está, bueno, por ejemplo, acá hay una representación de genérica. Un sistema de ecuaciones tiene n incógnitas, tiene m ecuaciones, escrito de manera de ecuaciones lineales. Esto que está acá es la misma, o sea, el mismo sistema representado de manera matricial. O sea, se extraen en una matriz todos los coeficientes, se los multiplica por un vector que tiene las incógnitas y se le iguala con el vector de los términos independientes, donde todos ustedes saben que el producto matricial lo que tienen que hacer es A11 por X1 más A1 de X2 más A1 por X3 igual a B1. Después A21X1, A22X2 igual a B2. O sea que este es exactamente lo mismo que esto. Nada más que puesto en forma de producto de matrices. Bueno, aquí se presentó un sistema que es de dimensiones m por n. Hemos dicho hace un rato, ya lo vimos, que para que el sistema sea compatible determinado, ¿qué es lo que necesitaríamos en cuanto a estas dimensiones? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Se me corta un segundo. Que acá está representado un sistema matricial de m por n y hemos dicho hace un rato, para que el sistema sea compatible determinado, ¿cómo tienen que ser las dimensiones de esta matriz? M igual a N. Claro, tienen que tener la misma cantidad de filas que de columnas o la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. También puedo tener más ecuaciones que incógnitas. No. O sea, sí podés, pero no para un sistema con soluciones únicas. O sea, es muy común que algunos problemas o algunos procesos sean con sistemas que se llaman sobredeterminados, que son aquellos en donde hay más ecuaciones que incógnitas. Entonces vos ahí incurrís en un proceso que, digamos, es diferente, que no hay una solución única. Y bueno, y lo que se Pero si una ecuación fuera, digamos, linealmente dependiente de otra, en cuyo caso aún así, o sea, si yo tengo, no sé, tres ecuaciones de las cuales dos son linealmente independientes y tengo no hay dos solución única. Claro, no tenés solución única ahí. pero no tengo dos incógnitas con tres ecuaciones de las cuales dos, digamos, son la misma. O sea, vos no te entiendo. Vos me decís que dos, que una, Tengo dos que incógnitas, alguna fila es linealmente dependiente de otra. Eso me estoy claro. diciendo. Y bueno, entonces por eso te digo, o es incompatible o es compatible pero indeterminado. ¿Entendés? O sea, vos podés reducir, vos podés, si los coeficientes B son independientes,
¿Entendés? Porque una cosa es la matriz y otra los coeficientes. Si vos tenés linealidad en la matriz, pero no en los coeficientes B, entonces vos podés reducir a un sistema de n por n y lo que te sobra, porque te van a estar sobrando acá columnas con incógnitas, lo podés pasar restando para el otro lado. Entonces tenés infinitas soluciones, porque vos a los valores, al pasar valores de x para el otro lado, le podés dar cualquier número y para cada uno de esos números vas a encontrar una solución para el sistema. Pero esa solución es dependiente del valor que le diste a la x que pasaste para el otro lado. Por eso es que tener o infinitas soluciones, o si el b a su vez también tiene la misma dependencia lineal, ya ahí es incompatible, ahí no hay solución. Porque ahí te están faltando ecuaciones. Una cosa es que te sobren ecuaciones y otra que te falten. Cuando te faltan es incompatible. Cuando te sobran es compatible, pero tenés infinitas soluciones. Es indeterminado. ¿Comprendiste lo que te dije? Sí, profe. ¿Sí? Vos podés tener más ecuaciones que incógnitas, por ejemplo. O más incógnitas que ecuaciones. O sea que este n, sea más grande que el m. Entonces vos haces una matriz cuadrada y los elementos, las columnas que te sobran, que son las que multiplican a los últimos valores de la x, las pasas para el otro lado restando. Y ahí sí tenés un sistema que puede ser compatible determinado para los valores que vos definas de este otro lado, que va a depender de cómo sean las x. Hay algunos procesos y no me quiero explayar porque esto a ustedes no les va a interesar, o sea, les puede interesar el día que les toque laburar, pero no ahora. Pero, por ejemplo, las tomografías computadas son básicamente sistemas así como decimos sobredeterminados. O sea, esta matriz, o sea, cuando hablamos de sistemas, no estamos hablando de sistemas 3x3, 4x4, estamos hablando de sistemas de 10.000 por 10.000, 100.000 por 100.000, ecuaciones con incógnitas. Porque los sistemas se generan a partir de, nadie se pone a tipear estos coeficientes en un problema real. O sea, dentro de un proceso hay un algoritmo que genera el sistema y que a su vez después hay otro que lo resuelve. Un tomógrafo, por ejemplo, es un aparatito que les permite hacer un mapeo a usted de una sección del cuerpo, digamos, cuando le hacen eso. Y eso surge, digamos, de un sistema que lo genera a partir de, hagan de cuenta que una circunferencia que ustedes lo meten al medio ahí. Entonces le empiezan a tirar rayos por todos lados. Entonces, en cada radio se va midiendo digamos, se van viendo las distancias y se van viendo los tiempos entre que se emitió y se recibió el radio. Entonces, si ustedes, toda esa superficie que atravesó el radio, ustedes la pixelan, a cada píxel le pueden asignar como si fuese un material diferente, porque lo que pasa cuando uno mide eso, en un radio puede diferenciar, por ejemplo, el tiempo que demoró en llegar de un radio, de un haz al otro, desde que salió el haz hasta que llegó, ese tiempo total, es la suma de los tiempos por los cuales atravesó cada píxel. En cada píxel hay una velocidad de propagación por una distancia. Las distancias son más o menos constantes si son cuadraditos, qué sé yo. Lo que no son iguales son las velocidades de propagación. Entonces, cuando meten rayos, cada rayo arma una ecuación. Después solucionan eso y lo que le da, las incógnitas son las velocidades de propagación en cada píxel. Entonces, ¿qué hace después el aparato? Bueno, mapea todos los píxeles que le dieron más o menos la misma velocidad de propagación, se supone que es un tejido del mismo tipo, y así arman el mapeo de todos los elementos por donde apareció el radio, por donde atravesó el radio. Se le estoy dando un ejemplo así muy burdo, ¿no? Como para mostrarle de que esto no es para resolver, digamos, no es que no se haga, pueden hacerlo en algunos problemas sencillos, simples, pero generalmente la ecuación en línea, hoy lo vamos a ver aplicado en otra cosa. Ahora van a ver en un rato, porque el método que sigue, o el tema que sigue, también es un tema que se resuelve a partir de elaborar un sistema de ecuaciones lineales. Pero bueno, esas son las distintas posibilidades.
hoy vamos a trabajar exclusivamente con compatibles determinados. Bueno, esto es, como yo les digo, es la forma de ponerlo de manera matricial. Bueno, esto es lo que hablamos hace un rato, compatible, qué sé yo, ya hablamos un montón. Acá hay una clasificación en dos grandes grupos. Unos que se llaman métodos directos y otros indirectos. Los métodos directos son métodos en los que para llegar a la solución uno tiene un algoritmo que comienza en un momento, en un determinado punto y termina, y cuando termina resuelve el sistema. O una cantidad de pasos conocidas que va a depender obviamente de las dimensiones del sistema. Pero una vez que tienen definidas las dimensiones del sistema, o sea, si ustedes dicen, bueno, tengo 10 ecuaciones con 10 incógnitas, listo, ya con eso la cantidad de pasos que va a tener el proceso está definida hasta llegar al resultado. Eso ocurre en los métodos directos. En los indirectos no, porque son iterativos. Los métodos iterativos, no, de todo esto nosotros solamente vamos a ver el método de Gauss. Pero bueno, este es un pantallazo general que le damos, digamos, de qué es lo que hay disponible. Los métodos indirectos sí vamos a aplicarlos en la clase que viene en otro tipo de ecuaciones, que son las no lineales. Son métodos en que en general hay fórmulas iterativas que aplicadas de manera recursiva, o sea, se usa una aproximación inicial, se resuelve y se va mejorando hasta llegar a una solución que se va, digamos, en cada iteración comparando cuál es el grado de error estimado, digamos, de esa iteración, y una vez que ese error se lo considera pequeño, se para el proceso. Esos son métodos. Una consulta, profe. Sí. Escucho. Pues, ¿el método converge siempre independientemente de la aproximación inicial o hay que elegir cuidadosamente esto? No, converge, sí converge. O sea, la convergencia, por ejemplo, la convergencia depende del método, Claro, del método, por supuesto, no de pero la aproximación inicial. mi duda es si estos métodos indirectos o No iterativos. siempre convergen. No siempre Eso es mi duda. convergen. Listo, muchas gracias. Bueno, lo vamos a ver aplicado en otros procesos la clase que viene, pero porque no vamos a ver para ecuaciones lineales. Los métodos directos, perdón, los métodos indirectos que son estos, el Gauss-Seidel, el Gauss-Seidel este es una papa hacerlo. A ver. La fórmula es muy simple, porque usted agarra y dice, bueno, esta X1 la de espejo, y me da B1 menos, y de acá pasa todo restando para el otro lado, el A1 de X2, el A1 de X3, y el A11 pasa dividiendo. De esta de espejo X1, de esta de espejo X2, de esta de X2, entonces hago un paquete de fórmulas para X1, para X2, y voy explicando, o sea, propongo una solución inicial, aplico la fórmula de X1, de X2, y obtengo un vector X, que ya va a ser distinto al de la solución inicial que yo propuse. Entonces vuelvo a utilizarlo y así aplican recursivamente y van llevando eso. Si converge, porque todos los métodos iterativos tienen una condición para converger, si converge lo va a ir llevando a la solución del sistema. Bueno, vamos a ir a los métodos, vamos a ir al método de Gauss. En el método, bueno, estos métodos, a ver, vuelvo para atrás un poquito. El método de Gauss y el método de Gauss-Jordan son métodos que utilizan, como lo que vieron en álgebra, las operaciones elementales de fila. El Gauss-Jordan se parece más al del álgebra que el Gauss. Pero bueno, vamos a ver el Gauss porque es más eficiente desde el punto de vista de esfuerzo computacional. O sea, requiere menos volumen de cálculo para llegar a la solución que el que vieron en álgebra, pónganle. Y acá aparecen otros dos métodos directos que son muy eficientes, son de alta eficiencia, pero tienen algunos, digamos, algunos condicionantes
necesitan que las matrices sean simétricas, y en el caso de este que se llama Cholesky, además debe ser definida positiva. Esas son condiciones, las matrices simétricas, definidas positivas, son condiciones que en algunos procesos, por el origen de donde se genera la matriz o el sistema, se sabe automáticamente que se cumplen, entonces se pueden aplicar directamente los métodos estos, pero son métodos de factorización, o sea, no usan operaciones elementales de fila, sino que descomponen en factores a la matriz A, que es la matriz de coeficientes, y a partir de la forma de esas matrices factorizadas se obtiene, digamos, la solución. Están en el apunte los métodos estos, si quieren ver. Vamos a ir directamente ahora al que nos interesa, que es el método de Gauss. Entonces, en este método aparecen dos etapas. La primera se llama triangularización de la matriz. Es decir, que en una primera etapa, o sea, usted tiene un sistema acá, por ejemplo, hay un sistema genérico de 3 por 3. La primera parte, que se llama triangularización, consiste en que usemos operaciones de fila para que los elementos que se encuentren debajo de la diagonal principal, o sea, estos tres que están acá, se hagan 0. Entonces, generemos un sistema de ecuaciones lineales en donde la matriz de coeficientes es lo que se llama triangular superior. ¿Por qué? Porque la parte no nula es la parte de la diagonal principal hacia arriba. Eso como lo hacemos usando operaciones elementales de fila. ¿Qué eran las operaciones elementales de fila? O sea, más allá que sepamos cómo operan, ¿qué particularidades tienen las operaciones elementales de fila que yo puedo hacer todas estas modificaciones en las ecuaciones? ¿Se acuerdan de eso? Que siempre nos da una matriz equivalente, por ende el resultado no se altera. O sea, el sistema, exactamente, el sistema se va modificando, los coeficientes numéricos van variando, pero no las soluciones, o sea, siempre tengo el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la operación elemental de fila que teníamos para que a algunos elementos se nos hagan 0? Y bueno, por ejemplo, era sumarle otra fila multiplicada previamente por algún coeficiente que cumple justamente al hacer la operación que el que yo tengo como objetivo se haga 0. Por ejemplo, acá. Nosotros vamos a trabajar. Primero siempre se trabaja en orden. A ver, vamos a ir para adelante. Por ejemplo, este circulito está mostrando el primer elemento en la diagonal principal que nosotros vamos a utilizar como pivot. Se llama pivot. Ese va a ser nuestro pivot en este momento. Y debajo del pivot tenemos que hacer nulos el resto de los coeficientes de la columna. Entonces, definimos un coeficiente m que va a ser a quien por el coeficiente que vamos a multiplicar toda la fila del pivot antes de sumársela a la fila que vamos a transformar. Y lo llamaríamos en este caso M21 porque este coeficiente va a modificar la fila 2 por primera vez. ¿Y cuánto vale ese coeficiente? Y vale el opuesto de la A210, o sea, menos A210 dividido el pivot A110. ¿Por qué? Y porque cuando yo multiplique este coeficiente m por el pivot, ¿qué va a pasar? El valor del pivot se va a anular con el denominador y entonces me va a quedar el opuesto del coeficiente que yo quiero hacer 0. Obviamente cuando lo sume me va a quedar 0. Entonces, esa operación de fila, o sea, la fila 2, le vamos a sumar la fila 1 multiplicada por este coeficiente, va a ir generando que todos los elementos de la segunda fila se modifiquen, y por ejemplo, el A2, este A21 supra 0, que sería el original, ahora va a tener una modificación y va a ser supra 1, pero me tiene que dar 0. ¿Ven? Ahí está.
al multiplicar este A210 por el A110 y el M, ahí ven que me queda A210 menos A210, 0. El resto no, el resto da lo que tiene que dar. O sea, el A221 va a ser el A220 más el coeficiente de arriba, el 120 por el M, que es este que está acá. Y hay un O231 y después hay un B21. Entonces, ¿ven? Después de aplicar estas operaciones elementales de fila, la segunda fila ha sido modificada y queda de esta forma. Estos coeficientes no son los mismos valores numéricos que tenía antes, obviamente han sido modificados por estas operaciones. Yo tengo que ahora hacer lo mismo con la fila 3, entonces tengo que generar un coeficiente m que se va a llamar 3,1 porque va a ser para la fila 3 primera modificación. Este. ¿Y qué va a ser? Va a ser el opuesto de este, el menos A310 dividido el pivot, o sea esto. Con lo cual, al aplicar la operación sobre la fila 3, se hace 0 el A311 y el resto sufren las modificaciones que tengan que tener y por lo tanto el sistema queda modificado de esta forma. Como en este caso solamente hay 3 ecuaciones, ahí terminaría la parte del proceso de triangularización con el pivot 1. Ya terminé con la columna 1. Ahora tengo que pasar a usar como pivot el elemento en la diagonal principal de la columna de la fila 2. Porque lo único que faltaría para terminar de triangularizar el sistema es que sea nulo el coeficiente A321, para lo cual hay que usar el pivot A221. Entonces, usamos este pivot, vamos a aplicar la operación de fila, o sea, a la fila 3 le vamos a sumar la 2 por este coeficiente, y este coeficiente va a ser menos, o sea, lo opuesto del que voy a anular, el A321 sobre el pivot. Esto es M32 porque es el coeficiente que va a modificar la tercera fila por segunda vez. Y de aplicar esas operaciones de fila, bueno, ya llegamos a esta situación en la que el sistema tiene la forma triangular superior. Y ahí terminó la primera etapa, la triangularización. ¿Alguna duda de esto? Esto es bastante básico, esto lo saben del álgebra y bueno, ya lo van a ver en algunos prácticos, pero vean que esto es independiente de los valores numéricos, en realidad son las operaciones son siempre las mismas, no importa qué número les pongan acá. Obviamente lo único que importa es que el sistema sea compatible determinado. Si el sistema no es compatible determinado, en algún punto acá le va a quedar una división por 0 y chao, se le acabó el proceso. Bueno. Entonces, cuando terminaron la primera etapa de la triangularización, pasamos a la segunda, que es la de la sustitución inversa. ¿Qué hacemos? Este sistema, si uno ahora lo reescribe en forma de ecuación, la última fila, si ustedes se fijan, ¿cómo es la ecuación de la última fila? Este 0 multiplica la incógnita de x1, si se acuerdan, este 0 a la x2, y el A332 multiplica el x3 y eso es igual a B32. De ahí pueden despejar el x3. ¿Ven? O sea, este A33, lo que hace acá el libro, bueno, el PowerPoint, perdón, para hacerlo más cómodo, directamente ya le saca los índices superiores. Queda con estos índices haciendo saber de que no son los mismos coeficientes. Bueno. Entonces de acá hacen A33 por X3 igual a B3 y despejan X3. Una vez que despejaron X3, suben a la ecuación de arriba, despejan el X2, el A23 por X3, como X3 es conocido, pasa para el otro lado, ¿ven? Esta es la ecuación. El A23 por X3 lo usan de acá, ya lo saben, al X3, así que lo pasan para el otro lado restando, y despejan X2. Y después hacen lo mismo con la 1, o sea, ya sé el X2, ya sé el X1, ahora subo arriba y despejo el X1 así.
B1, como tal. Digamos que en este proceso llego a las soluciones del sistema utilizando la cantidad de operaciones elementales de fila necesarias para que sean nulos los coeficientes debajo de la diagonal principal y luego usando este proceso de sustitución inversa. Ustedes creo que en álgebra usaban un proceso en el cual hacen que la matriz sea diagonal, o sea que no solamente las operaciones elementales de fila eran necesarias para que estos coeficientes sean cero, sino también estos de arriba, con lo cual duplicarían la cantidad de operaciones elementales de fila. El costo computacional de duplicar las operaciones elementales de fila, eso por supuesto les evita hacer esta sustitución inversa, pero es menos esfuerzo computacional la sustitución inversa que las operaciones de fila. Aquí hay una, bueno, acá hay una generalización de la fórmula, me parece que me las comí las de arriba también. Acá está, bueno. Estas fórmulas que están acá, que las analizamos en un ejemplo de 3×3, se pueden generalizar y pueden tener, digamos, estas son las fórmulas generales. Los IJ son los elementos de fila I con una J, K el número de transformación, lo pueden ver si no en el libro también, cómo están generalizadas las fórmulas, que es la que se usan, digamos, en los algoritmos. Lo que es importante es que uno para hacer ese proceso hay que respetar el orden, o sea, empieza con el primer pivot, fila por fila, y para cada fila todas las columnas. Son 3 ciclos nidados para aplicar estas formulitas. Uno para el pivot, uno para la fila y otro para las columnas. El algoritmo. Bueno, lo mismo acá para la fórmula genérica, como despejar X en la sustitución inversa. Bueno, acá hay una... Miren, vuelvo para atrás un segundo, disculpen. Si ustedes se fijan en este proceso de Gauss, en la triangularización aparecen siempre los pivots como denominadores en los cálculos de estos coeficientes. Y luego nuevamente aparecen, ven, en los denominadores en el proceso de sustitución inversa. Hay una cuestión que tiene que ver con los errores, el análisis de los errores y su propagación dentro de los procesos numéricos. Y hay una de las operaciones matemáticas que puede amplificar errores, es la división por números pequeños. Ocurre que, digamos, cuando hablamos de errores relativos, en los procesos numéricos, cuando hablamos de error, no hablamos de un número, sino de un porcentaje de error, o sea, un error relativo. Entonces, cuando el error relativo puede crecer después de una cierta operación, o se corre el riesgo de perder precisión en el proceso, una de las operaciones que suele causar este problema es dividir por números pequeños. Entonces, las técnicas de Gauss se pueden complementar con unas técnicas que se llaman de pivoteo, que son preventivas, para evitar la división por números pequeños. Básicamente vamos a ver hay dos tipos de... Acá están las fórmulas de Gauss completa, ven como siempre el denominador es un pivot. Hay uno que se llama pivoteo parcial, o sea, ¿qué pasa? Uno tiene que elegir un elemento, el pivot es cuando iniciamos el proceso, el elemento que se ubica en la posición 1, 1 de la matriz. Pero uno tiene la forma de analizar si quiere usar el que ya viene en el sistema original o intercambiando filas o intercambiando columnas. En este caso, cuando es pivoteo parcial, solamente se intercambian filas.
Si yo puedo intercambiar filas, puedo anticiparme y decir, bueno, de todos los elementos de esta columna, busco cuál es el que tenga mayor valor absoluto, porque no me importa el valor, el signo, sino me importa el valor absoluto, y a ese lo pongo en la posición 1, 1, cosa que el pivot sea el más grande disponible que tengo en esa columna. Con eso evito, de alguna manera, que justo caiga un número pequeño en la posición del pivot. Entonces, primero hago el intercambio de filas que sea necesario, pongo el elemento más grande de la columna en la posición del pivot y recién ahí inicio el proceso de Gauss. Cuando termino con la primera columna hago lo mismo con la segunda, o sea, de ahí tengo que hacer un análisis de las filas 2 en adelante, la 1 ya no se toca más, y voy a hacer los intercambios de filas que hagan falta para que en la posición del pivot aparezca el más grande posible. Y así, digamos, van a ir seleccionando el elemento pivot y usar la técnica de pivoteo parcial. La de pivoteo total es similar, solo que me permite también usar toda la matriz y cambiar columnas aparte de filas. Cuando ustedes cambian columnas, tengan en cuenta que se nos va a alterar el orden de el vector de incógnitas al intercambiar columnas. Por ejemplo, para ubicar un elemento 1, 1 que sea, por ejemplo, el 2, 3, yo tengo que hacer cambio de la fila 1 con la 2 y de la columna 1 con la 3 para traerlo acá. Al cambiar la columna 1 con la 3, ahora los elementos estos son los que multiplican a x3 y los elementos estos son los que multiplican a x1. O sea que cuando yo resuelvo, me tengo que acordar que en la posición del x3 está el x1 y en la del x1 el x3. O sea, ahí hay una cuestión que hace cuenta. Bueno, entonces de todas estas elijo el más grande, lo pongo ahí y después hago lo mismo con esta y con esta, con esta. Bueno, y ese se llama pivoteo total. Y esta es la técnica de Gauss. No sé si quieren hacerme alguna pregunta respecto a este temita. ¿Tienen alguna consulta, chicos? No, yo personalmente ninguna, profe. Ahora no, profe. Bueno, vamos a continuar con el método que realmente importa hoy, que es el método de los mínimos cuadrados. O sea, vamos a ver ahora un método que se llama aproximación o ajuste a una curva por el método de los mínimos cuadrados. Acá nos vamos a encontrar en un problema en el cual vamos a conocer una cierta cantidad de datos que son pares ordenados, donde se supone que en esta relación X de cada par ordenado existe una cierta dependencia de el valor de la Y en función de X. Y voy a salir, voy a ver, esperen un cacho. Quiero mostrarles el dibujo que está en el V. En el comienzo, ¿ven? Por ejemplo, esto que dice aproximación de funciones, esos puntitos rojos, esto que está acá se llama diagrama de dispersión. Ustedes pueden tener una tabla con 100 puntos, que son estos puntitos rojos. Cada uno tiene un valor de X y su respectivo valor de Y. Y van a ver como una nube de puntos. Por ahora olvídense de la línea azul, imaginen que no existe. Esos puntos nos estarían marcando una cierta tendencia. ¿Eh? En general uno puede decir de que
hay como una relación de los valores de y con los valores de x, tales que uno ve que mientras crecieron los de x, no están creciendo los de y. Qué sé yo, puede ser, por ejemplo, si ustedes han venido trabajando, analizando el rendimiento de ciertos cultivos en un campo y lo van relacionando con la cantidad de lluvia, por decir un ejemplo, van a ir viendo que, o sea, van anotando en cada punto que este año llovió tanto milímetros y el rendimiento fue tal. Otro año llovió tanto, fue tal. Se va en contra que 2 años llovieron más o menos lo mismo, pero fueron distintos los rendimientos. Vean que acá no hay una relación funcional. Yo no puedo hacer pasar una curva por todos estos puntos, porque para un mismo valor de X puedo tener dos valores de Y distintos dentro de los puntos rojos. ¿Y eso a qué obedece? Que en realidad yo estoy relacionando los valores de Y con un solo parámetro X y en realidad depende de muchos otros parámetros o de varios parámetros. Yo estoy tomando en cuenta alguno que me parece a mí importante. Puede ser que la lluvia dio eso, pero hubo otro tipo de factores que hicieron, seguramente hubo, para que los rendimientos no coincidieran. Pero bueno, yo estoy viendo simplemente cómo este X me modifica a los distintos valores de Y. Cuando quiero proponer una función de aproximación, es lo que se llama esta curva azul. Básicamente como que va pasando por los promedios de las dispersiones que tengo para cada valor de X en los valores de Y. ¿Ven? Esta es la curva que vamos a tratar de dilucidar ahora con el método de los mínimos cuadrados. Entonces, voy a volver a la presentación. Bueno, esa curva va a ser una función que en principio, por ahora vamos a usar una combinación lineal de funciones que le vamos a llamar phi, esta phi que están acá. ¿Esto qué significa? Bueno, esa función de aproximación que yo quiero estimar para ver que más o menos promedio los puntos que yo tengo como dato, van a surgir de esta combinación donde hay coeficientes constantes multiplicados por funciones phi, funciones que el usuario va a proponer, de acuerdo a la pinta que tengan los datos dentro de esa nube. Por ejemplo, a ver si se ve algo acá, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero que mi función f de x sea una función cuadrática, porque me parece que los datos esos pintan para una parábola. Entonces, las funciones phi son x cuadrado, que multiplica un coeficiente. Si este coeficiente es C1, este x cuadrado va a ser phi 1. Más un coeficiente C2, o sea, cuando j valga 2, acá voy a tener 2 y phi sub 2, el phi sub 2 va a ser esta x. Y cuando el j valga 3, voy a tener C3 por... Y bueno, acá el phi 3 es una constante 1, porque no aparece multiplicada por 1. Bueno, este es un ejemplo de una posible función de aproximación que surge de una combinación lineal de estas funciones phi que van a proponer ustedes. El método que vamos a estudiar trabaja sobre los coeficientes. Es decir, lo que va a tratar de buscar de todas las parábolas infinitas posibles que existen, la que mejor se ajuste a la nube de datos X que tengan acá ustedes como función de aproximación. Ese ajuste o la bondad de ese ajuste va a venir de lo que ve de la siguiente definición. A ver qué haga. Nosotros vamos a definir un parámetro para que nos marque el error que va a tener
la función de aproximación de manera global. Ese parámetro, ¿qué va a ser? Miren, ustedes tienen una tabla con valores de X y sus correspondientes valores de Y, que son datos. Ustedes a su vez van a decir, bueno, yo voy a proponer que los valores de Y más o menos aproximen con una función f de X. Pero ¿qué pasa? Si ustedes evalúan esta función f de X para este valor X1, no le va a dar Y1. Le va a dar una diferencia. Después la evalúan con el X2 y no le va a dar este Y2. Le va a dar una diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer para medir el error? Y vamos a sumar todas las diferencias. ¿Qué pasa? Como las diferencias positivas se van a cancelar con las negativas, lo que vamos a hacer es elevarlas al cuadrado. ¿Por qué las vamos a elevar al cuadrado y no vamos a usar valores absolutos? Porque el valor absoluto no lo puedo derivar y para poder minimizar el error, voy a tener que derivar e igualar a 0. A ver si se ve con un poco más de precisión en este dibujo. Yo tengo una nube de puntos, X1, X2, Y1, Y2, X3, etcétera, etcétera. Tomo un XK cualquiera. Mi dato tiene un valor para XK de I sub K que está representado en la altura del circulito de tiquitaca. O sea, la que está en blanco. La función de aproximación, póngale que ya la calcule, me dio esa función que gráficamente es roja. Si yo la función la evalúo en este XK, no me va a dar esta altura, me da esta, la altura de la lectura roja. Entonces, la diferencia es, digamos, el error de esa aproximación para este K. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro parámetro? Suma para cada valor de la tabla el cuadrado de este error para que no se cancelen los que sean positivos con los negativos, y de ahí surge un número, que básicamente mientras más grandes sean los errores, más grande va a ser ese número, y mientras más chico va a ser ese número, y ese es el parámetro que nosotros nos vamos a medir el error y con respecto al cual vamos a tratar de hacer que este sea mínimo. O sea, lo que vamos a buscar que la curva haga que sea mínimo ese coeficiente que es la suma de los cuadrados de todos los errores. ¿Se entiende? Entonces, estamos acá en este parámetro que es un funcional que se llama desviación S. Es una sumatoria para acá que va de 1 a n, cada punto, hay n puntos, de la diferencia de los valores de I sub k de la tabla, de los datos, con los valores de la función de aproximación en xk y esos elevados al cuadrado. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que esta desviación sea mínima con respecto a los coeficientes C que vayamos a calcular para poder encontrar nuestra función de aproximación. Recuerden que la función de aproximación nosotros proponemos las funciones phi y lo que queda por determinar a través del método de mínimos cuadrados son los coeficientes C. Bueno, acá simplemente se ha reemplazado la f de x por su igual esta sumatoria en j que va de 1 a m, de su j, phi sub j, xk, eso al cuadrado. Entonces, a partir de esta desviación, vamos a generar las ecuaciones que sean necesarias para poder encontrar los coeficientes C. Obviamente, si acá yo tengo una sumatoria que va de 1 hasta m, de los C sub j por los phi sub j, ¿cuántos coeficientes C voy a tener que determinar? M. Son m los coeficientes que tenemos que determinar. Entonces, ¿cómo determinamos esos coeficientes? Y vamos a tener que generar m ecuaciones. ¿Con las derivadas parciales? Con las derivadas parciales igualadas a 0.
¿Por qué igualada a 0? Porque la derivada igual a 0 es lo que me da el mínimo. Lo vamos a ver acá. O sea, esta misma expresión que acá está condensada, acá está como escrita en forma un poco más explícita. O sea, cada término es C1 phi 1, C2 phi 2, hasta CM phi m. O sea, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar el error con respecto a un coeficiente, por ejemplo, el C1. Acuérdense de que acá yo tengo una sumatoria de lo que podríamos decir u al cuadrado, cada la derivada de la suma y la suma de las derivadas. ¿Sí? En cada término tengo un u al cuadrado, ¿lo ven? Y el u al cuadrado tenía como derivada 2 por u por u'. O sea que acá yo podría poner 2, que lo puedo sacar afuera de la sumatoria como factor común. El u es lo mismo que tengo ahí adentro en el paréntesis. Y el u' es la derivada de lo que está adentro del paréntesis, pero respecto al C sub 1, ¿a quién es igual esa derivada? Fíjense acá. ¿Qué es lo que tengo adentro del paréntesis? Los I sub K, que no dependen de C sub 1, y el polinomio este, o sea, mejor dicho, esta combinación lineal, que es lo mismo que esta, que si yo la derivo respecto de C sub 1 en todos estos términos, ¿cuál va a ser el resultado? Ningún término se va a ver alterado, lo único que va a cambiar es el término específico que estoy derivando al que se le va a derivar justamente la x, va a quedar constante. A ver, yo estoy aplicando esta expresión, 2 por u por u', ¿sí? Yo tengo 2. El u es el paréntesis este que está acá adentro. O sea, los i menos la función. Si al i menos la función lo derivo respecto de C1, los i no dependen de C1, o sea que eso da 0. Y en la función, ¿qué me da la derivada respecto de C1? Phi 1. Phi 1. Por eso que está acá afuera multiplicado por phi 1. O sea que da 2 por u por u'. Y el u' es phi 1. ¿Por qué? Porque derivé respecto de C1. Cuando yo igualo a 0 esta expresión, estoy generando una ecuación que va a tratar de minimizar el error respecto de C sub 1. ¿Qué voy a hacer después? Voy a repetir el proceso con la derivada respecto de C2. Y después con C3 y así hasta C sub m. Y con eso voy a generar las m ecuaciones que necesito para resolver las m incógnitas. Si avanzamos un poquito en el PowerPoint. Bueno, el 2 como todo está igualado a 0, lo pueden sacar. Acá aplican la propiedad distributiva, o sea, ahora el phi sub 1 multiplica la i, y después el phi sub 1 se mete, se multiplica con esta sumatoria, a ver, queda una cosa así. Lo pueden meter adentro de la sumatoria, cosa que quede así. Es decir, queda una sumatoria de los i sub k por phi sub 1 de xk, menos esta doble sumatoria de c sub j, phi sub j por phi sub 1, que era el u', igual a 0. A esto se lo puede reacomodar un poquito, a ver si está. Estos son elementos todos conocidos. Por eso, en realidad, esto pasa a formar parte del término independiente. O sea, si esto pasa para allá, queda positivo, lo invierto y me queda esto como términos independientes. Y acá, ¿qué pasa? En la sumatoria, si yo invierto el orden de las sumatorias, C sub J solamente cambia con J, pero no con K, entonces puede salir como factor común de esta otra sumatoria. Entonces quedan. Esta sería la primera ecuación. Por eso acá aparece solamente phi sub 1 y phi sub 1. Es la sumatoria para J de 1m de los C sub J por esta sumatoria phi 1 phi J igual a esta sumatoria de los I por phi sub 1. Digamos, lo que hemos hecho acá es generalizar esta fórmula en la cual, si ahora en vez de derivar respecto de C sub 1, yo derivo respecto a un C sub I genérico, y puede ser 1, 2, 3, el que yo quiera,
¿qué va a cambiar? Que acá no va a aparecer un phi sub 1, sino va a ser el phi sub i que yo quería, que está acá en rojo. Y bueno, obviamente ese mismo phi sub i que aparecía acá también es el que aparece del otro lado, multiplicando a los coeficientes i. Entonces esta es una expresión genérica que me permite, digamos, definir cualquiera de las ecuaciones de minimización, porque es la derivada igualada a cero del S respecto de cualquier C sub I. Bueno, ahí está de nuevo más o menos lo mismo. Bueno, acá por ejemplo dice, bueno, tomemos un caso 3×3. O sea, podría ser que sea la parábola de recién. O sea, tengo tres coeficientes C. Si uno aplica la fórmula, uno va a tener J va a ir de 1 hasta 3 nomás. Entonces voy a tener, cuando J vale 1, voy a tener un C sub 1 por esta sumatoria que ya depende de esta cantidad de puntos, n, puede ser 100 puntos, lo que sean, del phi sub 1 cuadrado. ¿Ven? Porque cuando J valga 1 y cuando K I valga 1, voy a tener phi sub 1 por phi sub 1. Después que voy a tener J igual a 2, voy a tener acá un C sub 2. Si I sigue siendo 1, voy a tener phi sub 1 por phi sub 2. Más J igual a 3, acá voy a tener C sub 3, phi sub 1 por phi sub 3. Igual a la sumatoria de los I sub K por phi sub 1. Después paso al I igual a 2, cuando I vale 2, o sea que acá voy a tener todos 2, 2, 2, 2, 2, y los J van a ir cambiando C1 por el phi 1, phi 2, C2 por el phi 2, quedaría phi 2 al cuadrado, C3 por phi 2 phi 3, y acá aparece los I sub K por los phi sub 2. Bueno, y acá está con los... Y así pueden seguir hasta n, digamos. Digamos que de esta forma uno puede ir armando el sistema de ecuaciones lineales. Digamos, acá ya está escrito en forma matricial cómo quedan los coeficientes de la matriz. Fíjense que los coeficientes en la matriz son así. El coeficiente 1, 1 es el producto de phi 1 por phi 1. El coeficiente 1, 2 es el producto de phi 1 por phi 2. El coeficiente 1, 3, phi 1 por phi 3. Y el B1 es I por phi 1. Y así es en general, o sea, un IJ va a ser phi 1 por phi J. Phi sub I por phi sub J, perdón. A ver si dice algo acá respecto de... Bueno, este es un caso de una parábola. Se fue. Entonces, esto es en general, digamos, cómo se arma un sistema. ¿Qué pasa con esta matriz si yo analizo el coeficiente IJ y lo comparo con el JI en la matriz? Es el mismo. Es el mismo, porque la matriz es simétrica. Si ustedes observan, para obtener el 1, 2, yo tengo que hacer la suma de los phi sub 1 multiplicadas por phi 2, y para el 2, 1 es al revés, 2 por phi 1, pero la multiplicación es conmutativa, o sea que este resultado me tiene que dar el mismo que este. Si yo hago el 1 con 3, es lo mismo que el 3 con 1. Si hago el 2 con 3, igual es lo mismo que el 3 con 2. O sea que en la realidad no calculo todos los coeficientes de la matriz, sino solamente una de las partes triangulares. Y de otro lado calculo obviamente los vectores, los coeficientes del vector B con la I y con los I. Bueno, básicamente bueno, acá le dice un resumen para el práctico, por ejemplo, acá hay una dice, bueno, ustedes tienen la tablita, proponen una función de aproximación donde tienen que identificar quiénes son las funciones phi. En el caso de una parábola ya dijimos x cuadrado de x es 1. Hay que armar el sistema de ecuaciones lineales, o sea que cualquier elemento IJ en el sistema de la matriz A es la sumatoria del phi sub I, o sea, phi sub I o fila, por el phi sub J, que es el columna. O sea, el elemento, por ejemplo, el elemento
1, 1 de la matriz usando esta función de aproximación va a ser phi1 por phi1, o sea, los x cuadrados por x cuadrado. El 1, 2 va a ser x cuadrado por x. El 1, 3 va a ser x cuadrado por 1. Y así sucesivamente van a ir armando la matriz, ¿ven? De coeficientes. Acá van los coeficientes C y acá van los valores de I por phi1, I por phi2, I por phi3. Este es el sistema que ustedes van a armar y lo van a resolver por Gauss. Cuando lo resuelven van a encontrar los valores definidos para los coeficientes, en este caso de la parábola, y lo que garantizan esos coeficientes es que cualquier otra parábola va a tener una desviación, o sea, un error, la suma cuadrática de esos errores que habíamos definido al comienzo, que va a ser más grande, porque la mínima va a ser la de la parábola que nosotros obtenemos a partir de este proceso. Por ejemplo, voy a salir un poquito de acá. Si ustedes, vamos al grafiquito este de las funciones. Habíamos dicho que esas ecuaciones lineales que vimos recién se obtenían del derivar e igualar a cero, con lo cual el error o la suma cuadrática de todos estos errores, el S, se hace mínimo. Pregunto yo, ¿y por qué no puede ser un máximo en vez de un mínimo? ¿Alguien se da cuenta cómo es la cosa? ¿No puede ser máximo qué, profe? Claro, yo les dije que hacíamos la derivada de los S respecto de cada coeficiente, que lo igualábamos a cero para que el S sea mínimo. ¿Sí? Yo pregunto, ¿por qué no puede dar en vez de un mínimo un máximo? Para que la distancia entre los puntos y el polinomio sea más chica, ¿puede ser? No, ya sé, lo que yo digo es que al derivar e igualar a cero, ¿por qué el resultado da mínimo y no daría, por ejemplo, un máximo? Creo que también te puede dar un mínimo o un máximo, ¿no? Es indistinto en este caso, habría que ver la derivada segunda. Sí, pero si uno lo ve, O en este caso ver la función que es creciente. lo que pasa, no, la función, acuérdate que estás analizando, es la suma de los cuadrados de los errores. ¿Entendés? Entonces, esta es la función de aproximación que uno tiene que obtener. Si yo, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen la forma de toquetear los coeficientes de la función y van viendo que esta función va cambiando su forma, puede ir arriba, puede ir abajo. Cada vez que yo muevo la función, el S va tomando un valor diferente, ¿se entiende? Entonces yo voy a tratar de acomodarlo para que el S, que es la suma de los cuadrados de todos errores, sea mínimo. Puedo acomodarlo para que sea mínimo. Ahora, ¿lo puedo acomodar para que sea máximo? Y no se puede. No se puede, ¿por qué? Y porque, digamos, habría infinitas formas, no se puede llegar a algo concreto. Ah, pues si yo esto lo digo, bueno, este lo llevo ya arriba. Ahí tengo unos errores grandes. Pero no son máximos. ¿Por qué no son máximos? Porque siempre lo puedo llevar más arriba. O le puedo dar, se entiende que no tengo límite superior para este error. Entonces, cuando yo derivo e igualo a cero y encuentro un resultado, es porque sí o sí tiene que ser un mínimo. ¿Entiendes? O sea, yo puedo acomodar esto para que la derivada de cero por un mínimo, no por un máximo. No hay máximo. Bueno, después van a ver. ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? ¿Alguna duda, chicos, tienen? ¿La clase que viene seguimos con este tema o pasamos al siguiente? Pasamos a otro. Profe, disculpe, ¿es un libro particular donde se sacan todos los temas de esta No, unidad? ¿No? no.
No, son, Ok. no, hay un apunte, porque los libros, digamos, los temas están en distintos libros, pero hay un apunte, que son estas copias que están acá, o el PowerPoint este, bueno, y acá le hemos puesto algunas planillas ya con la con las, con las soluciones, digamos, cómo proceder con la parte práctica. Déjame ver si entro acá. La parte práctica es bastante mecánica. Bueno, acá, por ejemplo, para tener un pantallazo de lo que acabamos de ver. Dice, hay un ejemplo que dice, bueno, tenemos una empresa, qué sé yo, y se obtuvieron datos relacionando la producción, que tiene unidades particulares, dice que son miles de unidades, con la ganancia en miles de pesos, y estos son los datos que tenemos. Entonces, en este caso, un caso bien chiquito, son 4 datos nada más, son 4 puntitos, y vamos a tratar de tirar una función de aproximación dentro de esos 4 puntitos. Entonces, acá en el ejercicio dice, bueno, a ver, vamos a obtener una parábola para ver cómo se ajustan esa parábola a estos datos. Vamos a proponer otra función que no es una parábola, sino que es un x al cuadrado combinado con un logaritmo de x, y solamente tiene 2 términos. Y acá hay bueno, la función f3 en realidad no la van a calcular porque les dice que comparen con esta recta, y aquí la recta ya está definida, o sea, no es para hacer el cálculo, es para comparar nada más. Cuando uno tiene que comparar de varias funciones cuál es mejor aproximación al problema, lo que tiene que hacer es calcular la S. O sea, hacer la suma de los cuadrados de los errores, y el que tenga el S más grande, el más error, y el que tiene el S más chica, el que tiene menos error, o sea, la mejor aproximación. Entonces ven, por ejemplo, bueno, este es un poco el resumen, pero si ustedes se fijan acá, van a tener una hojita en donde está el cálculo de la primera, que es el polinomio. Esta planilla, a su vez, cada uno la hace a su gusto. Yo, por ejemplo, la hago distinta, pero bueno. Como es un polinomio, es un poco más establecido, siempre son iguales. O sea, como este es un polinomio de grado 2, tienen 3 coeficientes y 3 funciones, φ1, φ2 y φ3, ven que están acá, φ1. Entonces la matriz, acá hay un resumencito de lo que vimos recién, la matriz va a ser, acá va a ir un coeficiente donde multiplico los φ1 entre sí, acá el φ1 por el φ2, el φ1 por el φ3, el φ1 por los i. Y en esto, si ustedes se fijan, ¿qué pasa? Si ustedes multiplican φ1, que es x al cuadrado, por φ1, que es x al cuadrado, ven que les queda x a la cuarta. En el 1, 2 le va a quedar x al cuadrado por x, o sea, x cubo. En el 1, 3 le va a quedar x al cuadrado por 1x cuadrado. Y en el b sub 1, acá va a quedar el x cuadrado por los y. Bueno, y acá esta es la simétrica. Acá en el 2, 2 va a ir x por x. En el 2, 3 va a ir x por 1, o sea, x. Bueno, y en el 3, 3 va a ir 1 por 1, 1. En realidad acá es n, porque en la suma, 1 más 1 más 1, 1 va a 4, que es n. O sea, acá está hecho en esta planilla el cálculo de los coeficientes del sistema. O sea, están los valores de la x, los valores de la y. En esta columna van calculando los x a la cuarta, que son estos. X cuarta, x cuarta, x cuarta, para cada valor de x, y acá te echa la suma. Y este es el elemento 1, 1. Después acá está el φ 1 por φ 2, que es x al cubo. O sea que este es el x cubo, x cubo, x cubo, x cubo. Acá está la suma. Y acá está el elemento 1, 2, el 0,31, 0,371. Después está
el 1, 3, que son los de aquí al cuadrado, acá está la suma, que es el 0,72 este que está acá, estos son todos simétricos, para el otro lado se repiten, después van al 2, en realidad el 2, 2, ¿qué pasa? El 2, 2 es x al cuadrado, que ya lo tienen calculado acá, entonces no hace falta volverlo a calcular en otra columna, tienen un 0,7225 acá, el elemento 2, 3 y la suma de los x, que es este 1,55 que está acá, la suma de los x, está acá. Bueno, y el 3, 3, la suma de los 1, que como son 4, nos da 4. Y acá están la suma de los phi1 por ik, phi2 por ik, y, bueno, y la suma de los i, que son los coeficientes b de términos independientes del sistema. O sea, esta es la planillita que usamos para calcular, para armar el sistema. Acá está el proceso, ¿ven?, de triangularización por el método de Gauss. Van eligiendo los coeficientes m para que se haga 0 este, después que se haga 0 este, después que se haga 0 este, triangularizada la matriz, van despejando, C1, empiezan despejando el C3, después el C2, después el C1, y bueno, ya con esos son los coeficientes que ya definen acá la función de aproximación cuadrática. El 2181, este que estaba acá, es el que multiplica al x al cuadrado, el 19 al x, y después el término independiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hay acá adicional? Para los valores de x que tenemos en la tabla, con la función de aproximación calculamos los valores de f de x, los comparamos con los valores de y, hago la resta, elevo las restas al cuadrado, y sumo las diferencias cuadráticas, y esto nos da el valor de la s para la función 1, que da 0,52. O sea, ¿esto para qué me sirve? Esto me sirve simplemente para comparar cuál es el error de la función 1 con los errores de las otras funciones, a ver cuál es la mejor. O sea, no es que hace falta para determinar la parábola. Bueno, más o menos está claro hasta ahí. O sea, lo que hicieron en esta planilla es justamente todo el proceso de armado y resolución del sistema para obtener los coeficientes de la parábola. En cambio, por ejemplo, acá hay otra planilla donde ahora vamos a armar un sistema que va a ser nada más de 2 por 2 para establecer los coeficientes de la función 2, que combina C1 con x al cuadrado más C2 con el logaritmo. Bueno, entonces acá van a tener lo mismo que antes en la tabla de x, y los phi sub 1 van a ser los x cuadrado. Los phi sub 2 van a ser los logaritmos, y acá van a ir haciendo phi 1 por phi 1, phi 1 por phi 2, phi 2 por phi 2, y van sacando en las sumatorias los elementos de la matriz. Después, cuando los multiplican por i, los elementos del vector b, arman el sistema, lo resuelven y ya ahí sacan los coeficientes de esta otra combinación. ¿Ven? Miren que la función 2, después si yo quiero comparar y calcular el s para la función 2, acá de nuevo hace la x, calcula la f de x, pero con la función 2, calcula los i eran datos, hago las restas, hago el cuadrado de las restas, la sumo, y nos da 2,39. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto nos daba el caso de la parábola? 0,52. Claro, lo cual dice que cuál de las dos es mejor aproximación. La primera, que tiene menos error. Exactamente, mejor la parábola. Y acá hay una función 3, que acá no hacen método de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque la función 3 ya está definida, ya les dan como definición que los coeficientes de la recta son 3,5 y 1,1. O sea que lo único que hace es comparar los valores de la tabla con los f de x de esta recta, calcular el s, hacen las diferencias, el cuadrado de las diferencias, suman, y al calcular el s le da 1,31. O sea que en realidad de las tres funciones propuestas, la mejor es la parábola, la segunda mejor es la recta, y la tercera o la peor sería el x cuadrado con el logaritmo. Básicamente
ven acá está, de las tres funciones que se han obtenido, estos son los distintos valores de las S, o sea, de la suma de los cuadros de los errores, y de ahí surge que la que mejor aproximación tiene es la primera, ¿eh? La que tiene el valor de S más pequeño. Bueno, y ahí le dice, por ejemplo, el que dice acá, dice estimar el modo, digamos, de acuerdo a esta función de aproximación, cuál va a ser la ganancia cuando haya una producción de 575 unidades en la función de aproximación. Bueno, acuérdense, como esto se manejaba en miles, la evaluación de la función se hace en 0,575 y eso da 2,91, que en pesos son 2.914 pesos, en miles de pesos. Nos quedó atrasado por inflación el ejemplo. Pero bueno, esto es básicamente un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy. Y lo van a ver con más detenimiento en la parte de la parte del práctico. Y bueno, y nada más. Acuérdense que tienen también los videos de explicativo de todo esto que yo acabo de repasar. ¿Tienen alguna consulta? Profe, una pregunta acerca de las funciones. O sea, siempre te tiene que elegir la que te da la función más, o sea, el valor más chico, el valor más menor o más chico de las tres funciones, ¿o no? O sea, viste, cuando tiene la respuesta ahí abajo. Si la pregunta fue, seleccione cuál tiene mejor aproximación, para cada una usted tiene que calcular la desviación esta. Sí. Y de la que tenga más chico el valor, esa es la que tiene menor error y la que tiene mejor aproximación. ¿Eh? Eso es simplemente para poder hacer una comparación entre las distintas opciones. Si no tengo que comparar ninguna opción ni nada, directamente uno calcula los coeficientes y ya está. El proceso de mínimos cuadrados es eso. Es resolver para una combinación lineal dada cuáles son los mejores, cuál es la función de aproximación obtenida a partir de los coeficientes del proceso de mínimos cuadrados que uno obtenga. No sé si entendí bien la pregunta. Se entendió, se entendió. Esto es un ejemplo, ¿no? Después tienen un montón de ejemplos así. Lo van a poder resolver, cada uno se podrá armar si tiene su propia planilla, es muy simple de hacer. O usar esta misma, lo mismo. Lo único que van a cambiar en cada ejercicio es que no van a ser las mismas fórmulas, no van a ser las mismas funciones. O sea, este tipo de planilla ustedes la van a poder, todas tienen más o menos el mismo formato, por supuesto, si el sistema es de 4x4 va a tener más columnas, obviamente. Y la función es esta, logaritmo, no será logaritmo, será otra cosa, bueno. Cambiarán las fórmulas, pero básicamente el formato de las planillas es siempre más o menos el mismo. Bueno, acá hay guías de ejercicio resuelto, ejercicio propuesto. Bueno, acá hay otro planilla de cálculo, eso lo van a ver ya cuando no me meto más, porque ya después van a ver con el profe.
Listo, profe. Bueno, que no estoy viendo acá. Que me pareció que había un PowerPoint. A ver. Lo que está explicado acá en este video está explicado una planilla, que es esta que dice resolución y mínimos cuadrados. Esta planilla está explicada en ese video. Si pensé que era un PowerPoint, no, no es el PowerPoint. Esta misma planilla está aplicada también en un video. La clase que viene vamos a dar este otro tema, habilitar este tema que son digamos, en vez de ecuaciones lineales, no lineales. Y ahí sí o sí nos metemos con métodos iterativos. Ahí no hay otro. Bueno, si no tienen consultas, lo veo en la clase, nos encontramos de nuevo en la clase que viene. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias a ustedes. Profe, vamos a ver método de bisección y esas cosas. No, vamos a ver solamente Newton-Raphson y mínimo. Punto fijo y Newton-Raphson, pero punto fijo en la parte teórica. Listo. Muchas gracias, profe. Nos vemos.